Damos gracias a Dios por un día más de poder llegar a su casa. Y damos gracias a Dios por nuestros pastores que seguro estaban pensando, llega, no llega, llega, no llega. Que me pasaba a mí también, porque si había problemas para sortear, eso fue hoy. Estaba, llego, no llego, llego, no llego. Y Dios es bueno y acá estamos. Y en este de llego, no llego, me acordaba de una historia de un lugar imaginario y un rey imaginario. Un lugar donde era el reino de los altibajos, ¿sí? Los que a veces estaban arriba y los que a veces estaban abajo. Y pareciera que este rey, conforme a donde estaba rigiendo, le pidió a algunos de sus súbditos que por favor en esos momentos que estaba pasando difíciles, quería grabar una frase, aunque sea unas iniciales, en su anillo, para que en esos momentos en que se sentía bastante mal poder leerlo y confortarlo. Parece ser que empezaron a venir y cada uno quería poner algo allí, pero era demasiado chiquito, tenía que entrar en un anillo y cada uno traía su frase y no podían y no podía y no entraba y no sabían. Entonces, dice que vino un anciano y le puso en el anillo, o le infirió que pusiera en el anillo 3 iniciales. Las iniciales eran ETP. ¿Y qué significaba esas iniciales de ETP? Significaría esto también pasará. Y sabe que leyendo uno de los relatos de la palabra, veía a un hombre que estaba por allá arriba. Pero en lo de Dios, en cómo lo utilizaba, en cómo se movía, en cómo veía cosas pero tremendas delante de sus ojos, y era un momento glorioso. Este Elías que nos relata el primer libro de Reyes, ahí en el capítulo 19, me habla que venía de una situación gloriosa, venía de mostrarle al pueblo de Israel quién era el verdadero Dios. Había por un lado 400 profetas de Baal y del otro lado el pueblo todavía dudando. ¿Quién sería? ¿Qué pasó con aquel momento? Elías le dijo, bueno, si Dios, el nuestro, es el real, que haga descender fuego del cielo y consuma un holocausto. Los profetas de Baal estaban allí diciendo, vamos a hacer descender. Se cortaron, hicieron todo, jamás bajó ni el calor del sol. Y de pronto le tocó a este Elías diciendo y haciendo también varias cosas, donde alguna vez lo vamos a compartir porque tiene un simbolismo hermoso todo lo que hizo. Dios contestó, quemó el holocausto, hizo que el pueblo tomara valentía y fuera contra los profetas de Baal, matando absolutamente a todos. Luego ora, después de años de sequía, ora a Dios. ¿Y qué pasó? Empieza a llover. Qué momentos gloriosos para este Elías. Qué momento glorioso para este varón que oraba y sabía que Dios le respondía, que sabía que cada vez que abría su corazón a él y presentaba una necesidad, Dios oía y contestaba. Pero llega un momento, y eso es lo que quería compartir con ustedes, llega el momento del momento glorioso al otro. Capítulo 19 del primer libro de Reyes. Le invito a leer. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida.
y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El verso número 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El verso 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y así se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dice el verso número 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y le puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Quiero leer una vez más el verso número 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y como les decía, tener estos momentos altibajos. Un momento nos damos cuenta que Dios nos habla, que Dios nos edifica, que Dios nos fortalece. Y podemos pasar temporadas hermosas, podemos pasar temporadas en las cuales vemos el amor de Dios en nuestra vida. Pero puede ser que en un momento determinado, alguna situación en nuestra vida pueda llegar a sacudirnos un poco y tener que recurrir a lo que Él siempre nos ha hablado mediante su palabra, confiar, creer, estar atento y saber que nada de lo que pasa escapa a la voluntad de Él. Y cada cosa que ocurre sabemos que es voluntad de Dios para que nosotros nos edifiquemos, aprendemos y podamos ver cosas que quizás en otro momento no las podemos ver. Las pruebas son para eso. Y si bien Dios, dice la palabra, no prueba a nadie, no viene de parte de Él, permiten situaciones, ¿para qué? Para saber cómo estamos. Si únicamente podemos hablar de la palabra por hablar o verdaderamente lo estamos creyendo. La palabra me dice que venían estos tiempos gloriosos en la vida de Elías y de pronto escuchó que alguien lo quería matar. Jezabel no amaba a los judíos, a los de Israel, los odiaba. Pero si alguno quisiera hacerle algo, la pregunta es la siguiente, ¿para qué le vas a ir a avisar? Y yo digo, ¿cuántas veces a nosotros o en nuestra vida vienen amenazas de parte del otro diciendo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Y sin embargo, ¿cuántas veces nosotros decimos que estamos en las manos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros ponemos en evidencia el amor y el poderío de Dios? Aquel que habla, aquel que amenaza, únicamente miente para que venga temor en nosotros. Usted quizás ha oído la voz del enemigo también. Voy a hacer esto en tu casa, en tu familia, con tus hijos. Voy a hacer esto en tu vida. Voy a apartarte de todas estas cosas. ¿Qué tanto Dios y tanto Dios? ¿Y sabe qué? Como decían nuestros hermanos, bendito sea Dios, que hay un Cristo que murió por nosotros, que pagó el precio que no podíamos pagar y nos dio la certeza de que aquel que nos prometió estar con cada uno de nosotros está en todo tiempo y momento. Pero a veces, como le pasó a Elías, vio maravillas de Dios y escuchó que lo querían matar y dijo, bueno,
hasta acá terminó mi ministerio, vamos a ver lo que hacemos. Y se fue. Temió por su vida, como si la vida de cada uno de nosotros dependiera de otro. Amamos a Dios, creemos en la fortaleza que Él tiene. Hemos escuchado historias tremendas de hombres y mujeres que confiando en Dios, ha hecho Dios cosas que cuando la cuentan no la puedo creer. Únicamente habrá que echarle la culpa a Dios. La palabra de Dios me dice que Elías huyó. Y en esta huida, donde el temor se había apoderado de él, cuenta la palabra que se fue. Y cuando se fue, empezó a caminar. Y caminó no sé cuánto tiempo. Pero cuando se cansó, ya las fuerzas no le daban más, se puso bajo un pequeño árbol, un enebro, dice la palabra, y dice que allí se quedó. Se durmió, no dio más sus fuerzas. Pero sin embargo, allí fue Dios a buscarle. Cada vez que huimos de nuestro cometido, de aquel camino que teníamos que incursionar o que teníamos que realizar, cada vez que nos vamos por otro lado siempre viene algo, la palabra de Dios que nos dice, primero nos dice la pregunta, ¿qué hacen acá? Y lo primero que dice, hay un celo tremendo de parte de Dios, están matando a tus profetas, ya no queda nadie que honre tu nombre, han derribado los altares, han hecho todo, y entonces, ¿qué pasa? He quedado yo nada más. Y si yo me muero, ¿qué pasaría? Estaríamos pensando de que Dios se queda sin voz, no sin voz, sin voz. Quedarnos sin una persona no significa que la voz de Dios se termine, se calle, porque cuántas cosas pasaron desde siempre y aquellos que se ha preocupado Dios de darle su mensaje, el mensaje llegó. Y cuando dijeron se acabó, ahí empezó Dios a levantar a uno, levantar a otro, y la voz siempre llegó al pueblo que Él ama. Dice la palabra que el ángel le tocó y le dijo, levántate y come, y le dio un alimento. Y ese alimento no era algo natural, evidentemente tenía un poder nutritivo de aquellos. Caminó 40 días con esa comida. Otra que gimnasio y vitaminas. La palabra de Dios, cuando llega y nos habla, nos da la posibilidad de avanzar. 40 días, pero acuérdese que hizo 40 días para el otro lado. El tema estaba allá, pero él caminó 40 días. Y cuando vio esta fortaleza que Dios le alcanzaba, porque la palabra dice que fue un ángel que le dijo, come y bebe, ¿a dónde fue? A una cueva, otra vez. Y allí es donde más me llamó la atención esta historia, que quería compartirla con ustedes. Dice que cuando fue a la cueva, allí ya sin energía, 40 días, hay una palabra que le dice Dios a Elías. Y les dice, ¿quieren leerlo de vuelta? Verso 13. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El verso número 9 también me habla de lo mismo. Dice, y allí se metió en la cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Estamos complicados, disculpe. Pero ya estamos. Vamos a tratar de hacer voz de locutor para que me entienda. Dice la palabra que, ¿qué haces aquí? Imagínese a usted en esa cueva, en ese lugar, o yo, y encuentro a Dios. Dios no le dice
a Elías, ¿qué haces ahí? No. Él le está diciendo, ¿qué haces aquí? Dios estaba con Elías. No le dice Dios a Elías, ¿qué haces ahí? Le dice, ¿qué haces aquí? Dios está en el asunto. Dios está en eso que te trajo temor, en eso que te trajo duda, en eso que no sabes cómo salir. Acuérdese del mundo de los altibajos. No sé cómo se llama la cueva donde usted o donde yo quizás en alguna vez estoy o voy o me arrincono o me oculto, porque a todos nos pasa. Pero sin embargo la palabra me dice que Dios va a estar ahí también. Ponga su nombre, no ponga Elías, ponga su nombre y que Él te diga, ¿qué haces aquí? No tenemos que estar acá. No es esta cueva llamada temor, duda, angustia, soledad o como se llame su cueva, como quizás le ponga yo a la mía. Cuando entendemos que Dios está con un propósito en cada uno de nosotros, nos damos cuenta que acá hay algo que marca la diferencia. La diferencia siempre la marcará Dios haciendo su voluntad en usted y en mí. En cada uno de los que está en este lugar. ¿Cuál es el nombre de tu cueva? ¿Cuál es donde te fuiste a ocultar? Quizás el autoconvencimiento de que mucho no podés hacer, que te quedaste sin fuerzas, que a veces las situaciones, ya sea familiares, ya sea laborales, ya sea sociales, se han complicado demasiado. Ese lugar, allí en ese lugar, también vas a encontrar a Dios. ¿Qué haces aquí? No tenemos que estar aquí. Tenemos que estar en otro lado. Pero tengo vivo celo de Jehová. Han matado a tus profetas, han derribado tus altares, solo he quedado yo. ¿Quién te dijo? La palabra de Dios me dice en este relato que todavía hay mucha gente que no dobló sus rodillas delante de Baal y ni besaron sus estatuas. Me está diciendo que aún hay muchos, no sos el único que está pasando por esta situación, pero hay algunos que están batallando y están venciendo. Hay algunos que están poniendo su confianza, su fe en el Dios de la vida. ¿Qué haces aquí? Me lo dijo a mí antes que a usted, no es que le esté preguntando diciendo yo soy superior. Muchas veces me pongo en una situación donde digo, bueno, ya está, no se puede salir, esto es un problema demasiado grande. ¿Qué haces acá? Allá estoy yo. Y como la que pasás vos la pasan, mira cuántos. Y allá estoy dándole victoria porque están esperando en mí, porque honran mi nombre y están dispuestos a hacer mi voluntad. Acuérdese de dónde venía Elías. Victorias. ¿Y se acabaron las victorias para Elías? No. Todavía hay que seguir, todavía hay que darle. No terminó nada. Como decía el anillo de aquel rey, en aquel reino imaginario, esto también pasará. Esa historia, ¿sabe cómo termina? En un momento determinado, aquel rey ya con su anillo listo, pulido, de oro, un día le llegó una invasión a ese reino. Y ese reino empezó a matar a muchos de los que estaban ahí. Apenas pudo salir ese rey imaginario, y salió por los bosques. Empezaron a seguirlo porque matar al rey simbolizaba que todo ese reinado podía pertenecer al enemigo. Y fueron los caballos buscando, jinetes a caballo, fueron buscando a ese rey. Y dice que de pronto en el bosque se metió atrás de unas piedras aquel rey. Y allá cuando digo, bueno, en cuanto me vean me van a matar, se acordó del anillo que se hizo grabar. Y dijo, esto también pasará.
cerrando sus ojos y pensando en lo que decía ese anillo, escuchó los cascos de esos caballos que estaban muy cerca y que luego se alejaron. La historia que me contaron decía que aquel rey pudo volver a su reino, a su palacio, pudo volver a configurar de alguna manera todo su ejército y venció al enemigo invasor. Hizo una gran fiesta, ¿y a quién invitó? A aquel anciano que le había dicho: esto también pasará. Y lo invitó y lo trajo. Y quiso que esté contento juntamente con él. Mirá, yo me acuerdo que en este momento donde estaba tan abatido, tan cargado, tan sin ver la salida, ese anillo me dio confianza. Y entonces el anciano lo miró y le dijo: mire su anillo. Sí, ya lo miré, mírelo de vuelta. Y dijo: esto también pasará. Tendrá de las dos situaciones, las buenas y de las malas, y todas pasan, y todos le dejarán una enseñanza, le dejarán una fortaleza interior si sigue dependiendo de Dios. Cada cosa que le pase, cada cosa que venga a su vida, alabe a Dios, porque Dios le quiere enseñar. No sé si estará usted invitado al reino de los altibajos, o quizás va de visita de vez en cuando, pero quiera Dios que en este momento tan especial de su vida, no conozco su ser, su vida, su situación, sepa que esto también pasará. Déjeme orar por su vida. Cierre sus ojos por unos momentos, por favor. Padre Dios, te damos gracias por este momento tan especial. Sé que hablaste a hombres, a mujeres que están pasando por ahí un momento de euforia o de problemas. Pero quiera Dios que entiendan que esto también pasará. Que muchas veces estuvieron en situaciones difíciles, pero confiando en ti pudieron salir adelante. ¿Qué cambia la situación? ¿Qué momento distinto es este? Esto también pasará. Mi hermana, mi hermano, gócese en los tiempos de victoria, de bendición. Gócese en esos momentos donde pareciera que el cielo se ha acercado y los ángeles revolotean alrededor de nosotros. Pero cuánto aprendemos cada vez que estamos en esa cueva y comprendemos que aunque no vayamos lejos, tan lejos, no podemos escapar del amor de Dios. No podemos escapar de los designios que Él tiene. Y Él también nos dirá: ¿qué estás haciendo acá? Levántese en este momento y vaya al lugar donde nunca tendría que haber salido, donde tendría que haber seguido batallando, donde tendría que haber honrado a Dios con su vida. Y aunque a veces nos equivoquemos y vengamos golpeados y vengamos con algún arrepentimiento por el cual hicimos algo y no tendríamos que haberlo hecho, que aprendamos que todo pasa y que cada situación únicamente va a mostrar que Él nunca se aparta de sus hijos. Padre, por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.